Bienvenidos, bienvenidas a las Brañas Reseñas. ¿Qué tal? Espero que estéis bien todos y todas. Ya estamos aquí en una nueva entrega. Hacer unas reseñitas y bueno, hoy traigo un cóctel interesante, creo yo. Hay un poco de autoedición, hay un cómic que ya podría considerarse un clásico y luego hay una miniserie en grapa y la típica sección digital, en cómic digital. Y además da la casualidad, no ha sido algo intencionado por mi parte, de que es todo cómic español. Y voy a empezar. Empiezo por esta autoedición. Cartas en la penumbra. Lo pongo así para que no se haga muy reflejado. Ahí, se ve bien. El autor es Javier Blancas, que muy amablemente me ha enviado el ejemplar dedicado, como puedes ver. Es un formato revista, diría yo, una 4. Es grapa. Y ahora no creo cuántas páginas tiene, pero debe estar no lo sé, 40 y tantas, 50, no estoy seguro ahora. Pero bueno, la edición está bien, la verdad. Es un papel de calidad y vale 10 euros. Y bueno, esto es autoedición pura y dura. Me refiero que no hay un crowdfunding por el medio ni nada, no. Esto es como se hacía, digamos, antes, ¿no? Más clásica, que es, pues, invertir, digamos, en la edición y a ver hasta dónde llega. A ver, esperemos que Javier tenga suerte y le vaya bien, porque siempre es un riesgo, evidentemente. Bien, os voy a leer un poco la sinopsis de la contraportada y a ver si os situáis. 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial. Kinsey, hijo de Jonathan y Mina Harker, cae como un héroe durante un ataque y se levantará de nuevo sembrando el terror supersticioso en las trincheras. Lord Godalming, el Dr. John Seward y el coronel Van Helsing, heredero del Dr. Abraham, organizan la búsqueda de Kinsey desde ambos lados de la contienda. La historia de una persecución y caza en los diferentes frentes de la Gran Guerra. Y bueno, esto, si habéis caído un poco en la cuenta con los apellidos de los personajes y demás, las referencias, pues os daréis cuenta de que tiene relación con el Drácula de Bram Stoker. De hecho, es una especie de continuación ambientada en la Primera Guerra Mundial. La historia está bien, es una historia fluida que además tiene de interesante, para mí lo más interesante casi ha sido la estructura de la misma, ¿no? De la historia en sí, porque como dice el título, Cartas en la penumbra, pues digamos que transcurre todo a través de unas cartas que se intercambian entre distintos personajes en distintas ubicaciones y que intentan pues solucionar o resolver, digamos, el misterio de estos monstruos que aparecen de repente en distintos frentes de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en ese aspecto está bien. Se nota quizás que no ha habido ahí una revisión estricta, digamos, de los textos. Hay alguna faltita, digamos, sobre todo en puntuación y demás. Bueno, yo en ese aspecto es un poco de formación profesional, me fijo mucho, pero bueno, nada que me impida disfrutar de la lectura, realmente. Y en cuanto al dibujo, pues bueno, probablemente ese aspecto un poco más amateur que se refleja, digamos, ¿no? En esta obra, no está mal, o sea, la narrativa fluye bien y bueno, y cumple muy bien su función, no os va a impedir disfrutar del cómic tampoco, pero ya os digo que a Javier, se le nota un poco pues eso que tiene que pulir y madurar su estilo, bueno, pues como a casi todos los autores, ¿no? Al principio, eso es algo normal, pero ante todo hay que destacar la valentía de Javier a la hora de autoeditarse y sobre todo pues eso, de apostar por su trabajo y bueno, y hacerlo bien. La verdad es que es un cómic que está bien, es muy digno. Y bueno, supongo que podéis pedírselo a él directamente a través de las redes sociales, ya os digo, Javier Blancas. Y también lo he visto en alguna librería especializada, de hecho aquí en Vigo está.
en banda diseñada, así que la distribución supongo que corre a su cargo, no sé si lo distribuye a través de circuitos, eso no lo sé, de circuitos profesionales, pues o sea, de distribuidora. No tengo ni idea, yo apostaría que no, siendo una autoedición es más complicado y tal, pero ya os digo, escribirle si os interesa, ya os digo que es una historia eh, que mezcla el género bélico con el género de terror y que está bien estructurada, o sea, es interesante. Y nada más, espero que Javier tenga suerte con esta apuesta y os dais cuenta de que bueno, el tema de la autoedición y de los fanzines y demás es importante a la hora de permitir a nuevos autores salir a la palestra y perfeccionar su trabajo y bueno y ir puliendo cosas y demás. Es muy importante, siempre. Bien, pasamos a un cómic que ya tiene mucha solera, que yo no había leído, pero que data del año de 1992, o sea, que ya tiene unos añitos, vaya. Pero yo en ese momento, pues bueno, no me hice con él y tal, se agotó, no se ha reeditado, al menos que yo sepa, y bueno, al final puedo hacerme con él a un precio muy asequible, ningún problema. Y se trata de El hombre que ríe. Es una adaptación de una obra de Víctor Hugo por Fernando de Felipe. Y bueno, realmente el título es un poco contradictorio con lo que te encuentras en el interior. Es una historia estructurada por capítulos. Eso permite también cierta fluidez que le va bien a la historia en sí. Y bueno, es una historia triste. Es una historia triste, muy bien también, muy bien narrada, muy bien contada. Es una adaptación muy interesante y digamos que también pues en aquella época y ahora también se persevera, digamos, ¿no? Digamos ese mensaje de como diría yo, de clases, como siempre, incluso del aspecto pues físico, cómo afecta en las relaciones, en la vida, bueno, lo que es el poder también. Pero bueno, sobre todo lo interesante, la esfera es interesante, evidentemente, pero sobre todo el aspecto gráfico, el aspecto visual es una pasada. Es una pasada. O sea, Fernando de Felipe tiene un estilo, bueno, casi diría un poco caricaturesco en algunos aspectos, ¿no? Pero por otro lado tiene unos acabados muy, muy buenos y un color que además lo destaca muchísimo. Aquí tenéis una página con una narrativa, me ha parecido buenísima. Bueno, ya os digo, ¿ves? Aquí podéis apreciar también que como ilustrador es una pasada. Y bueno, es un cómic que en su momento publicó Tutwain, era un editor muy interesante en aquella época, y costaba 1650 pesetas. O sea, imaginaos, yo no me acuerdo ni lo que me costó a mí en euros. Es que no me acuerdo exactamente, os mentiría si os lo dijese, creo que fueron 10 euros o por ahí. Pero no estoy seguro, ahora no recuerdo bien. Pero bueno, si os podéis hacer con él, que creo que por circuitos de así de segunda mano y demás todavía se puede conseguir, es muy recomendable. Es álbum en tapa dura y bueno, ya os digo, es un cómic que ya se cuenta entre los clásicos y casi todo el mundo coincide en que es una grandísima obra. Bien, perdonad que me pica la nariz. Continuando con la autoedición, ahora me voy a un fanzine. ¿Y qué fanzine es este? Pues es el WAC. Esta entrega dedicado a universos paralelos y bueno, universos. Sí, universos paralelos, cierto. Aquí, bueno, ahora os cuento un poco más, porque este fanzine está ideado por Rafa Infantes,
Es un fanzine, bueno, un tanto personal, ¿no? En contenido, los fanzines, pues mayormente, eh, digamos que marcan un poco el estilo del autor o del editor, lo deja bastante remarcado, porque, bueno, también se cuenta con la libertad creativa, ¿no? Sin ceñirse, digamos, a, pues no sé, a exigencias o a políticas editoriales. Los fanzines en ese aspecto son, bueno, son libres, ¿no? Creativamente. Y además este fanzine cuenta con, bueno, pues cuenta con un diseño muy característico, mirad, ¿veis? A ver si me aclaro. Este es el fanzine, pero además tiene una portadilla que, si la quitas, pues digamos que es todo historieta, ¿no? Le puedes dar la vuelta y aquí tienes otra. ¡Pum! Y es muy interesante en estructura, en diseño, en maquetaciones. A mí me ha gustado mucho, es muy interesante. Es un poco psicodélico en sí, pero bueno, es el estilo que tiene este fanzine también. Y bueno, está dedicado a lo que os decía, a universos paralelos. Y su contenido es en color y blanco y negro. Vais a encontrar mayormente historietas, con algún pequeño artículo del editor y bueno, poco más. Quiero decir, la mayoría se dedica a las historietas. Y vais a encontrar historietas pues del propio Rafa, de Juan Alcudia, el guionista Juan Alcudia, el dibujante Alexandre Ugalde. Juan Alcudia repite por partida doble, tiene dos. Luego de Juan Cubo y Carjim. Y de Pedro Villarejo también tenemos. Y luego hay un tipejo que se llama David Braña, que también tiene una historieta junto a Rock. Aquí han puesto Rock Castel, pero no es Rock Castel, no. A ver, es que ahora me hace. Rock Calvet, vale. Ya decía yo, vale. me había desorientado un poco, porque en el índice, digamos, que es así cortito, vaya, pone Rock Castel. No me había fijado hasta ahora, ¿ves? ¿Veis? Pero no, es Rock Calvet, como bien pone aquí. Esta es la primera página de nuestra historieta. Y ahí ves a los. Bueno, a mí y a Rock. Y bueno, esa historieta fue. La verdad es que es de las pocas veces o la única vez que he escrito un guión así, que ha sido texto y derivado del texto, digamos, a través del texto, pues lo que le sugería al dibujante. Le dejé. Porque era una historia un tanto. Bueno, no sé cómo definirla, profunda. Bueno, y prefería que el dibujante, partiendo de los textos y de las palabras y demás, bueno, pues también pusiese se dejase llevar, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que Rocky hizo un trabajo muy bueno y la escribió una historia muy interesante. Y bueno, y aparte de eso, pues os enseño, pues aquí tenéis más historietas. Este es a ver cómo se llamaba este hombre. Doctor Kirby, ¿cierto? Son historietas, ya os digo, rozan un pelín digamos, ¿cómo se me sale la palabra? El surrealismo, sin llegar a ello, ¿no? O sea, no son historias tampoco muy psicodélicas, pero tienen ese punto. Y luego tenemos aquí, pues, la historia, esta historieta es a ver, de Juan Alcudia y Alexandre Ugalde, es Mundo Feo, si no me equivoco, ¿no? A ver, sí, Mundo Feo, que, bueno, es en color, está muy divertida y además tiene un trasfondo crítico, irónico, muy interesante de la sociedad. Y luego pues encontramos también más historietas. Bueno, ya os digo, el fanzine es muy interesante, es muy divertido. Aquí tenéis otra historieta más con Juan Alcudia al guión. Esta es en blanco y negro.
Y ya os digo, son historietas muy divertidas y un poco locas. Y bueno, la verdad es que los fanzines siempre son necesarios, porque ayudan mucho a los autores, bueno, a todo tipo, porque a mí siempre me ha gustado estar relacionado con los fanzines. Empecé con los fanzines y nunca he perdido esa relación con los fanzines. Me parece que son muy necesarios para, bueno, pues para expresar, sobre todo para expresar muchas cosas que a lo mejor en otros circuitos o medios o como queráis llamarlo no se puede, y luego pues para dar a conocer a nuevos autores y para que cojan callo, digamos, y bueno, pues evolucionen como autores. Ya os digo, este es WAC, creo que es no lo tengo muy claro, creo que es la tercera entrega. Este está dedicado a universos paralelos. El siguiente sale en julio, ya se están preparando, y estará dedicado a la música, que también me aseguro que está muy chulo. El editor es Rafa Infantes. Si queréis, os podéis dirigir a él por redes sociales y seguro que os hace llegar un ejemplar sin ningún problema. Y lo vais a disfrutar. Muy bien, ahora vamos a una miniserie, por ahora es miniserie, que se llama, en formato grapa, que se llama Freelanders, como veis aquí. Y bueno, es una grapa, un cómic en formato grapa publicado por un Rated Comics que está apostando por ese formato. Ya os hablé hace unas entregas, no hace mucho, de Buffalo Bill y el último dragón. Y esta es una miniserie de 3 capítulos, 3 entregas, que está guionizada, bueno, hay 2 guionistas porque el 1 y el 3 está guionizado por Roger Bonnet y el número 2 está guionizado por Daniel R. Pérez. Pero el dibujante es siempre el mismo en estas 3 entregas, es Iván Arnal, y el color Rafa Barragán, creo que son los 3, ¿no? No, el color del 1 y el 2 es Rafa Barragán y en el número 3 es Adrián S. Crosa. Esto parece ya un cómic americano, ¿no? Que se reparten así mucho los autores del trabajo y demás. Y bueno, ¿qué es Freelancers? Pues es un cómic de superhéroes, pero digamos que es una, bueno, no sé cómo decirlo, una nueva visión, porque visiones nuevas ya no sé si hay muchas, o sea, es difícil innovar, pero es una visión muy interesante. Freelancers es un grupo de superhéroes, pero que tú los conoces a través de retransmisiones televisivas, prácticamente. No entra dentro, digamos que no profundiza en la vida de los personajes, como puede ser una historia más, no sé, pues más clásica quizá, ¿no? No, tú conoces a los personajes a través de retransmisiones televisivas, ves los anuncios, ves otras retransmisiones televisivas que están relacionados con ellos, pues por ejemplo una parodia del Sálvame con sus mensajes de texto. En fin, es un espectáculo televisivo dentro de un cómic, en formato viñeta, vaya. Y eso está muy bien, es muy divertido. Se dejan llevar mucho por la ironía, lo cual también tiene su profundidad crítica, porque la ironía muchas veces, o la mayoría de las veces, tiene esa parte crítica, ¿no? Y bueno, y te diviertes mucho con ellos, la verdad. Los personajes pues son incluso parodias muchas veces. Digamos que si conocéis The Boys, pues digamos que ahí los personajes, los protagonistas, los superiores también son un producto en cierta manera, pero bueno, la historia está estructurada de forma muy distinta. Es para que os hagáis un poco una idea, no es tan burra como The Boys, pero también tiene su parte brutota, no, tampoco se cortan. Y bueno, la verdad es que al parecer está teniendo muy buena acogida, lo cual me alegro. Roger Bonnet yo lo conozco más en su faceta de dibujante, sobre todo para Estados Unidos. Y bueno, creo que se defienden muy bien a los guiones. Y bueno, aquí veis, os voy a enseñar, pues no sé, unas páginas para que veáis el dibujo de Iván y los colores. El dibujo, bueno, no tiene florituras, pero funciona perfectamente
perfectamente. Luego hay subtramas paralelas que son muy divertidas también, bueno, pues de gente que está afectada, es afectada por las vivencias de los superhéroes y demás, por lo que les ocurre a ellos. Y bueno, aquí os enseño unas páginas. Y aquí pues la portada del número 2. Aquí podéis ver también. Bueno, la narrativa también está bien, el dibujo es limpio, tiene un color, bueno, yo creo que aquí la portada del número 3. Creo que es un estilo que encaja muy bien para el género, la verdad. Aquí podéis ver la parodia de Sálvame, por ejemplo, Salvadnos. El dibujo es expresivo. Y si no me equivoco, están preparando ya la segunda miniserie, sería, creo yo. Que también está guionizado por Roger Bonet, pero está dibujado por otro dibujante, que ahora no estoy seguro de cuál es. También tenéis al final de los cómics, tenéis lo que es un recurso bastante clásico en el género de superhéroes, que son las fichas de los personajes. Ahí podéis profundizar y saber bastante más sobre ellos. Unrated, editorial Unrated Comics, Unrated Grapas, como queréis decirlo, es una editorial interesante en ese aspecto, que está publicando cómics en grapa, baratitos, 2,50, buena calidad. Dar una oportunidad, que os vais a divertir con él. Y ahora, para acabar, apago aquí para poneros el cómic digital. A ver, como siempre me peleo yo con esto, macho. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Eso tenía que haber tenido preparado, pero se me ha ido la olla. Y ahora hay que esperar un poquito, lo siento. Un poco de paciencia. A ver, bien. Ahora tengo que buscar dónde estaba el cómic. Aquí, bien. Bien, el cómic que leí en digital en TVOX, en plataforma TVOX, esta semana es, a ver si lo podéis ver más o menos, Histerias Variadas, que obviamente es un juego de palabras con historias variadas, ¿no? ¿Y qué vais a encontrar aquí? Pues aquí vais a encontrar distintas historias, es una especie de antología del guionista, digamos, ¿no? Porque todas las historias están guionizadas por Ferres Romero, con distintos dibujantes. Hay historias en blanco y negro y historias en color. Y es una especie de revista digital. Bueno, hay 3 capítulos y en los distintos capítulos pues vais a encontrar distintas historias. Historias, pues bueno, empezamos por ejemplo aquí con una en blanco y negro de José Raúl Orte Crespo, pero tenéis aquí, por ejemplo, esta Ocaso en color, que el dibujante es Juan Fleites, y son historias muy distintas entre sí. Algunas más locas que otras, algunas más extrañas que otras, pero bueno, el guionista digamos que se divierte, se nota que se divierte, ¿no? con este tipo de historias. Aquí tenéis en el capítulo 2, tenéis la historia. A ver, hombre. Esta historia es Wheels, Whale and Wind. Perdona mi inglés, que es de Valdemorillos. Y ese equipo creativo es Rock Calvet, que ya os hablé antes de él, del fanzine WAC, del dibujante, y Ferres Romero de nuevo en el guión, ¿no? Y esta ya es una historia en color. Y bueno, esta pues narra un poco una carrera por tierra, mar y aire de distintos personajes, hacen una apuesta y bueno, es muy visual. El dibujo de Rob y el color de Rob es bonito. Lo único que le falta aquí es un poco el texto más adaptado al formato digital, porque se ve un poco pequeño. Y el último capítulo
En un capítulo puede albergar varias historias, no es una historia autoconclusiva, pues tenemos otra historia, que esta es bastante divertida, de distintos personajes, bueno, digamos del terror, del imaginario del terror popular, ¿no? Más clásicos. Es dibujada por Genoveva Galarza. Y luego creo que tiene otra más aquí al final. No, ya está, es esta solo, vale. Pensé que había otra aquí. Y aquí podéis ver la portada. También historias variadas. Aquí podéis ver otra página. Está muy chula, la verdad. El estilo así un poco cartoon, el color. Está guay. La verdad es que está bien. Sé que está guay, no es lo más técnico del todo, ¿no? Pero bueno, es natural, está guay. Y nada, como sabéis, el cómic digital que yo leo es en TVOX, la plataforma TVOX. Os bajáis la aplicación para tablet, para móvil. Y por 3 euros al mes tenéis una gran variedad, un gran catálogo interesante que se va creciendo cada semana o bueno, paulatinamente, digamos. Y está muy interesante. Tenéis lectura para rato. Y nada más, hasta aquí por hoy. Recordaros que en un par de semanas ya sale a la venta el volumen recopilatorio de The Lady Enigma, que fue publicado antes en Inglaterra, en Ace Weekly, la editorial digital. Y bueno, Rocketman Project, la editorial Rocketman Project la, eh, la- joder, no me sale la palabra. Digamos que la ha recopilado, perdonad, la ha recopilado en un solo volumen, respetando el formato apaisado. Y ya os digo, ya podéis reservar y os lleváis algunos regalitos extras si lo reserváis antes de que salga a la venta, pero en 2 semanas ya la tendréis en librerías y demás sitios habituales, pues no sé, el FNAC, la Casa del Libro y demás. Y bueno, creo que de hecho ya podéis leer ya una reseña en Heraldos de Galactus. Y la verdad es que por ser la primera reseña, pues empezamos bien, ha sido una buena reseña y estoy muy contento. El dibujo y el color es de Diego Carmona, que se lo ha currado mucho y le ha quedado precioso. Y nada, seguimos hablando, o seguimos viendo, como queráis decirlo, y hasta la próxima Braña Reseñas. Cuidaros, chao.